El frío de Toluca te cala los huesos, más cuando vas en moto a la 1 de la madrugada y una llovizna helada se te mete por debajo del casco. Mi moto, la Furia, empezó a toser como un viejo moribundo justo cuando llegué a la barda perimetral del Panteón General. La app de pronto ya parpadeaba en la pantalla de mi celular, la batería en un agónico 3%. La dirección era confusa, callejón sin nombre, junto a la entrada de servicio del Panteón. ¿Quién carajos pide un medicamento a esta hora en un lugar así? El motor se apagó. Silencio total, roto solo por el goteo de la lluvia sobre las hojas secas. Un silencio pesado, denso, como si el propio aire estuviera de luto. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, tan débil que pensé que era el viento entre los cipreses del otro lado del muro. Pero el viento no tiene esa cadencia, esa intencionalidad. Era una voz quebrada, casi un lamento. Y lo que dijo me congeló la sangre en las venas. Javier. Mi nombre. Nadie sabía que estaba allí, excepto la app. Miré la pantalla. No había ninguna llamada entrante, ningún mensaje del cliente. Solo el mapa con mi ubicación parpadeando sobre un punto muerto junto a una pared de piedra y cruces que se adivinaban en la oscuridad. Traté de encender la moto de nuevo. Nada. El motor de arranque giraba en vacío, un sonido patético en medio de esa soledad monumental. Volví a escucharlo, esta vez más cerca, como si alguien me hablara al oído desde el otro lado del muro. Javier, tenemos frío. No era una sola voz. Eran varias, entrelazadas, un coro macabro de susurros que parecían arrastrarse por la piedra húmeda del camposanto. La bolsa con el pedido, un simple analgésico para la fiebre, de repente pesaba como si estuviera llena de plomo. La entrega no era junto al cementerio. La entrega era para el cementerio. Un relámpago iluminó el cielo por un segundo, y en esa fracción de luz, juraría que vi sombras moverse entre las lápidas, siluetas delgadas y encorvadas que se asomaban por encima del muro. No eran personas. Eran algo más, algo antiguo y hambriento. Y todas, absolutamente todas, estaban mirándome. El pánico se apoderó de mí, un terror primitivo que me gritaba que corriera, que abandonara la moto, el pedido, todo. Pero mis pies estaban clavados al asfalto mojado, paralizado por el sonido de mi nombre en boca de los muertos. Bienvenidos a Crónicas del Asfalto, el único lugar donde los repartidores contamos las historias que nadie más se atreve a escuchar. Lo que acaban de leer no es ficción. Es el testimonio de Javier, un colega que trabajó en las rutas nocturnas de Toluca, México, hasta que una entrega lo cambió para siempre. Cada noche, miles de nosotros salimos a la calle, enfrentando el tráfico, la lluvia y clientes impacientes. Pero a veces, en la soledad de una calle vacía o en la penumbra de un destino desconocido, nos encontramos con algo más. Algo que no aparece en la app. Estas son las historias que compartimos en voz baja en los puntos de reunión, las leyendas que nacen del rugido de nuestros motores en la madrugada. Son relatos de lo inexplicable, de encuentros que desafían toda lógica y que nos recuerdan que somos vulnerables, simples mensajeros cruzando un mundo con sombras mucho más profundas de lo que imaginamos. Aquí no hay adornos, solo la cruda verdad del repartidor, contada en primera persona por quienes la vivieron. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cada semana traemos un nuevo relato que te hará pensar 2 veces antes de aceptar ese último viaje de la noche. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que más historias como la de Javier salgan a la luz. Dale like a este video si alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable en medio de una entrega. Queremos que este espacio sea un refugio para todos los que recorremos el asfalto. Y ahora, el ritual de cada noche, déjanos un comentario diciendo desde qué país y qué ciudad nos estás escuchando. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras crónicas. Desde Buenos Aires hasta Madrid, pasando por Lima, Bogotá o la Ciudad de México, todos compartimos las mismas calles y, a veces, los mismos miedos. Ahora sí, sin más preámbulos, apaga las luces,
sube el volumen y acompáñame a revivir la noche en que Javier escuchó las voces entre las tumbas. Todo empezó como cualquier otro martes. Un día lento, con pocos pedidos y una lluvia intermitente que te empapaba y luego el viento te congelaba. Estaba a punto de cerrar la jornada, ya fantaseando con una sopa caliente y mi cama, cuando sonó la alerta en la app de Pronto Ya. Era un pedido de farmacia 24 horas. La paga era una miseria, casi un insulto, y la propina garantizada era de 0. Normalmente, lo habría rechazado sin pensarlo, pero la ubicación estaba, en teoría, a solo 10 minutos de mi casa. El último y nos vamos, me dije, aceptando el viaje. El nombre del cliente era Elena Rojas y el pedido, un frasco de paracetamol y un suero oral. Nada raro. Recogí el paquete en la farmacia, el farmacéutico me miró con una mezcla de lástima y extrañeza. ¿Para el Panteón General a esta hora?, preguntó mientras me entregaba la bolsa sellada. La gente tiene emergencias raras, respondí con una sonrisa forzada, aunque su pregunta me dejó una espina de inquietud. Nadie vivía pegado a ese cementerio. Era una zona industrial abandonada de un lado y un terreno baldío del otro. Mientras conducía, la app empezó a fallar. La ruta se recalculaba constantemente, llevándome por callejones oscuros y sin pavimentar. La señal del GPS iba y venía, como un corazón a punto de detenerse. Sentí esa vibración familiar en el estómago, la que te avisa que algo no va bien. Los repartidores desarrollamos un sexto sentido para los problemas, un cliente que no va a pagar, una dirección falsa para un asalto, una zona peligrosa. Pero esto era diferente. No era una sensación de peligro humano, sino algo más profundo, una opresión en el ambiente. La lluvia arreció. Las gotas golpeaban mi visor con fuerza, convirtiendo las luces de la calle en manchas borrosas. El callejón sin nombre era, literalmente, eso. Una boca de lobo flanqueada por la pared altísima y manchada de humedad del cementerio. No había casas, ni edificios, ni un solo portón iluminado. Solo la muralla de piedra y la oscuridad. La app marcaba el punto de entrega justo ahí, donde yo estaba parado. El cliente saldrá a recibirte, decía la instrucción. Apagué la moto, esperando. El silencio era absoluto, antinatural. No se oían perros ladrar ni el ruido lejano del tráfico. Solo el repiqueteo de la lluvia. Pasaron 5 minutos, luego 10. Empecé a sentirme expuesto, un blanco fácil. Saqué el celular para llamar al cliente. El número que usted marcó no existe. Primer intento. El número que usted marcó no existe. Segundo intento. El corazón se me aceleró. Esto ya no era normal. Fue en ese momento de frustración y creciente miedo que el motor de la furia decidió morir. Intenté arrancarla 1, 2, 3 veces. Nada. Estaba varado. Varado junto a la pared de un cementerio a la 1 de la madrugada, con un pedido para un número de teléfono inexistente y una sensación de ser observado que me erizaba la piel. Levanté la vista hacia la barda. Los árboles del interior parecían garras esqueléticas arañando el cielo nublado. No había nadie. O eso quería creer. Me bajé de la moto, sintiendo el frío del asfalto mojado traspasar mis botas. Caminé unos pasos, mirando a ambos lados del callejón. Vacío. Soledad. Y entonces, como un susurro salido de la propia piedra, llegó la primera palabra. Javier. Me giré en redondo, con el pulso desbocado. Hola. Cliente Elena Rojas, grité, mi voz sonando extrañamente débil. Nadie respondió. Pensé que lo había imaginado, que el cansancio y el frío me estaban jugando una mala pasada. Pero entonces la voz volvió, esta vez acompañada por otras. Un coro de murmullos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ayúdanos, Javier. Hace mucho que esperamos. No eran voces del viento. Tenían textura,
tenían dolor. Eran las voces de los enterrados, y por alguna razón infernal, sabían mi nombre. La bolsa con el paracetamol se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Mi trabajo, mi ruta, mi realidad, todo se estaba desmoronando frente a los muros de aquel panteón maldito. El pánico es una bestia extraña. A veces te hace correr, a veces te paraliza. A mí me ancló al suelo. Mis pies parecían de plomo, mis pulmones se negaban a tomar aire. Cada fibra de mi ser gritaba, huye, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en el epicentro de una pesadilla acústica. Las voces no gritaban, susurraban, y eso era peor. Los susurros se te meten por los oídos y anidan directamente en el cerebro. ¿Quiénes son? Logré balbucear, mirando fijamente la pared de piedra como si pudiera ver a través de ella. La única respuesta fue una risa. Una risa infantil, escalofriante, que rebotó en el callejón. Somos los que ya no caminan, dijo la vocecita de un niño, seguida por el lamento de una anciana, los que el tiempo olvidó, Javier. No podía ser real. Tenía que ser una broma de mal gusto, unos tipos con altavoces escondidos. Pero la calidad del sonido era demasiado íntima. Parecía que me hablaban dentro de mi propia cabeza. Revisé la app de nuevo. La pantalla seguía mostrando el punto de entrega fijo, inmóvil, justo donde yo estaba. Pero algo había cambiado en los detalles del pedido. El nombre del cliente, Elena Rojas, ahora parpadeaba. Y debajo, en letras pequeñas que juraría no estaban antes, apareció una nota, entregar en la sección 3, tumba 14. La sección 3 estaba dentro del cementerio. Mi sangre se convirtió en hielo. El pedido no era para alguien que vivía cerca del panteón. Era para alguien que residía en él. Me agaché y recogí la bolsa de plástico. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El frasco de paracetamol y el suero. ¿Para qué querría un muerto un remedio para la fiebre? La pregunta era tan absurda que por un momento casi me río. Una risa histérica, la risa de un hombre al borde de la locura. Pero la risa se ahogó en mi garganta cuando una de las voces, una masculina, grave y autoritaria, habló con una claridad aterradora. Tu madre, Javier. ¿Cómo sigue de la tos? Aún tienes la receta que te dio el doctor en el bolsillo, ¿verdad? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, y allí estaba. El papel doblado con la prescripción para el jarabe de mi madre, que había recogido esa misma tarde. Nadie podía saber eso. Era imposible. El terror se transformó en algo más personal, más invasivo. Estas cosas no solo sabían mi nombre. Sabían mi vida. Y tu pequeña Sofía, susurró otra voz, esta vez de mujer, dulce y venenosa. Le prometiste que la llevarías al parque el domingo. No le vuelvas a fallar. A ella no. Mi hija. Mencionaron a mi hija. Esa fue la línea que no debieron cruzar. El miedo se convirtió en rabia, una furia impotente que me dio el impulso que necesitaba. Corrí hacia la moto y volví a darle al arranque, una y otra vez, con desesperación. El motor de arranque gemía, pero no enganchaba. No te puedes ir, canturreó la voz del niño. Aún no nos has entregado nuestro pedido. Miré hacia la entrada de servicio del panteón. Era una reja de hierro forjado, oxidada y cerrada con una cadena gruesa. Parecía que no se había abierto en décadas. Pero mientras la observaba, uno de los eslabones de la cadena cayó al suelo con un chasquido metálico que resonó en el silencio. La reja se abrió lentamente, chirriando como un alma en pena. Una invitación. Me estaban invitando a entrar. La oscuridad del interior del cementerio era total, un vacío que parecía devorar la poca luz del callejón. Podía olerlo desde donde estaba, el aroma a tierra húmeda, a flores podridas y a algo más, un olor dulzón y rancio a antigüedad, a descomposición. Las voces callaron. Esperaban mi decisión. Podía abandonar la moto,
mi única herramienta de trabajo, y correr sin mirar atrás. O podía enfrentar lo que fuera que me esperaba al otro lado de esa reja. La lógica me decía que corriera, pero una parte de mí, una curiosidad mórbida y el terror de lo que sabían sobre mi familia, me mantenía allí. ¿Qué querían realmente? ¿Por qué yo? La app en mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Un nuevo mensaje del cliente: te estamos esperando, Javier. La fiebre es muy alta. Ya no había vuelta atrás. La ruta me había llevado hasta allí, y sentía que de alguna manera, tenía que terminarla. Con el corazón en la garganta y la bolsa del pedido en mi mano, di el primer paso hacia la entrada abierta del panteón. Cruzar el umbral de aquella reja fue como sumergirse en agua helada. El aire dentro del cementerio era notablemente más frío, más pesado. El sonido de la lluvia parecía haberse detenido, aunque seguía lloviendo afuera. Era como si hubiera entrado en una burbuja donde las leyes de la física se comportaban de manera distinta. El chirrido de la reja cerrándose a mi espalda me hizo dar un respingo. Estaba atrapado. El camino principal era de adoquines cubiertos de musgo, resbaladizos por la humedad. A ambos lados, se alzaban las tumbas. Algunas eran simples lápidas de piedra, erosionadas por el tiempo, con nombres y fechas casi ilegibles. Otras eran mausoleos ostentosos, pequeñas capillas de mármol con estatuas de ángeles que parecían llorar lágrimas de lluvia. Y en todas partes, sombras. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, que se alargaban y se encogían de forma antinatural. Saqué el celular, usando la luz de la pantalla como una linterna improvisada. La batería estaba en un crítico 1%. Tenía que encontrar la sección 3, tumba 14, y salir de allí cuanto antes. Las voces habían vuelto, pero ahora eran diferentes. Ya no me llamaban directamente. Eran fragmentos de conversaciones, ecos de vidas pasadas que flotaban en el aire. Te juro, Ricardo, que el negocio prosperará, decía un hombre con entusiasmo. Solo necesito un poco más de tiempo. Pasé junto a una tumba con el nombre, Ricardo Morales, 1890 a 1934. Más adelante, escuché a una mujer tararear una canción de cuna. La lápida a mis pies pertenecía a Isabel, amada madre. Eran los recuerdos atrapados de los muertos, y yo estaba caminando a través de ellos. La sensación era abrumadora. Era como estar en una habitación llena de gente hablando a la vez, pero sin ver a nadie. El dolor, la alegría, los secretos, las promesas rotas, todo vibraba en el aire. Cada paso era más difícil que el anterior, como si caminara contra una corriente de lamentos. La luz de mi celular parpadeó, amenazando con apagarse y dejarme en la más completa oscuridad. Busqué desesperadamente las señales que indicaban las secciones. Eran postes de hierro corroídos, con números apenas visibles. Sección 1. Sección 2. Me estaba acercando. El coro de eco se hacía más intenso, más confuso. Empecé a escuchar fragmentos de mi propia vida mezclados con los de ellos. La voz de mi madre recordándome que me pusiera una chaqueta, la risa de mi hija Sofía, una discusión con mi exesposa. Me estaban desarmando psicológicamente, usando mis propios recuerdos en mi contra. No deberías estar aquí, repartidor, dijo una voz clara y distinta, justo detrás de mí. Me di la vuelta de golpe. No había nadie. Era la voz de un hombre mayor, cansada pero firme. ¿No ves que este lugar se alimenta del miedo? Vete antes de que te conviertas en otro eco. La advertencia me heló, pero también me dio una extraña pizca de esperanza. Quizás no todos aquí eran malévolos. Finalmente, vi el letrero, sección 3. Era una de las partes más antiguas y descuidadas del panteón. Las tumbas estaban amontonadas, algunas rotas, las cruces de madera podridas y caídas. La maleza lo cubría todo. La atmósfera aquí era aún más opresiva, cargada de una tristeza palpable. Avancé con cuidado,
iluminando los números de las tumbas con la última gota de batería de mi teléfono. Tumba 10. 11. El aire se volvió fétido, un olor a tierra removida y a enfermedad. Tumba 12. 13. Entonces, la pantalla de mi celular se apagó. Oscuridad total. Estaba ciego, a un solo paso de mi destino. El pánico volvió a apoderarse de mí. Fue entonces cuando una pequeña luz parpadeó frente a mí, a unos pocos metros. No era una luz eléctrica. Era una luz pálida, enfermiza, como la de una vela. Y provenía de la tumba número 14. La luz fantasmal provenía de una veladora colocada sobre una lápida reciente. A diferencia de las demás, esta tumba estaba limpia, la tierra aún fresca. La piedra de mármol blanco brillaba bajo la extraña luz. Me acerqué con el corazón martilleándome en el pecho. El nombre grabado en la lápida confirmó mi peor temor, Elena Rojas, 2002 a 2023. Tenía mi edad. Había muerto hacía apenas 2 meses. Llegaste, susurró una voz de mujer, la misma voz dulce y venenosa de antes, pero ahora sonaba débil, febril. Provenía de la propia tumba. Tardaste mucho, repartidor. La fiebre es insoportable. Mi mente luchaba por procesar la realidad. Estaba hablando con una muerta. El cliente era la persona enterrada bajo mis pies. Miré la bolsa en mi mano. El paracetamol. El suero. Una entrega para un cadáver. La absurdidad de la situación era tan grande que me sentí desconectado de mi propio cuerpo, como si estuviera viendo una película de terror de la que yo era el desafortunado protagonista. Deja el pedido sobre la lápida, ordenó la voz de Elena. La propina está debajo de la veladora. ¿Propina? ¿Estaba bromeando? A pesar del terror, una parte de mí, la parte del repartidor acostumbrado a seguir instrucciones, casi obedece. Di un paso hacia la tumba, con la intención de dejar la bolsa y largarme de allí. Pero entonces, las otras voces regresaron, ya no como ecos, sino como un enjambre de susurros hambrientos a mi alrededor. Nosotros también lo necesitamos, decía uno. Mi niño arde en fiebre desde hace 100 años, lloraba otra. Dánoslo a nosotros, repartidor. Nosotros te lo pedimos primero. Se estaban peleando por el pedido. El paracetamol no era para Elena. Era una carnada. De entre las sombras, comenzaron a emerger figuras. Siluetas translúcidas, apenas visibles en la oscuridad, que se arrastraban desde otras tumbas hacia mí. Algunas tenían forma humana reconocible, otras eran masas deformes de sufrimiento. Todas se movían con una urgencia desesperada, extendiendo brazos espectrales hacia la bolsa de plástico en mi mano. El frío se intensificó hasta que cada respiración se convirtió en agujas de hielo en mis pulmones. No los escuches, gritó Elena desde su tumba, y esta vez su voz sonaba diferente, protectora. Ellos te arrastrarán. Dame el pedido a mí y te mostraré la salida. Pero su oferta sonaba igual de desesperada. Estaba atrapado entre espectros hambrientos, todos queriendo algo que yo había traído sin entender su verdadero propósito. Una de las figuras, la del niño cuya voz había escuchado antes, se acercó lo suficiente como para verle los ojos, cuencas vacías, negras como pozos sin fondo. Por favor, señor repartidor, suplicó con una inocencia que me destrozó el alma. Mi mamá dice que esto me hará sentir mejor. Llevo tanto tiempo ardiendo. Su carita demacrada era la imagen misma del sufrimiento infantil. Fue ese momento de compasión el que casi me costó todo. El niño extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos espectrales rozaron mi brazo, sentí una quemazón insoportable. No era fuego físico, sino algo peor, sentí su dolor, su desesperación, sus décadas de agonía concentradas en ese único contacto. Grité y retrocedí, tropezando con una lápida y cayendo de espaldas. La bolsa con el pedido salió volando de mis manos y aterrizó justo sobre la tumba de Elena. En ese instante, todas las figuras se abalanzaron hacia ella.
Fue un frenesí de sombras, de gritos espectrales que ahora no susurraban sino que aullaban. Manos translúcidas se agarraban unas a otras, se desgarraban, peleaban con una ferocidad que desmentía su condición incorpórea. Y en el centro de ese torbellino, la voz de Helena gritaba algo que no logré entender. En medio del caos espectral, la veladora sobre la tumba de Helena se apagó. La oscuridad se volvió absoluta, pero los aullidos y susurros continuaron. Podía escuchar el sonido de la bolsa siendo rasgada, el frasco de paracetamol rodando sobre el mármol. Los espíritus se estaban destrozando entre ellos por algo que no podían consumir. Eran adictos a una esperanza imposible. Basta, rugió una voz que no había escuchado antes. Era profunda, resonante, y tenía un peso de autoridad que hizo callar a todos los demás. El silencio cayó como un telón. Una nueva presencia se materializó, mucho más sólida que las demás. Era un hombre alto, vestido con un traje antiguo, con un sombrero de ala ancha. Su rostro estaba parcialmente oculto en las sombras, pero podía ver sus ojos, brillaban con una luz propia, dorada e intensa. Repartidor, dijo, dirigiéndose a mí con una calma inquietante. Te has adentrado en el panteón de los olvidados. Estos espíritus están atrapados aquí, no por cadenas místicas ni por maldiciones antiguas, sino por su propia necesidad. Necesidad de ser recordados, de importar, de que alguien piense en ellos aunque sea por un instante. Dio un paso hacia mí, y las demás sombras retrocedieron con respeto y temor. Helena Rojas no hizo este pedido, continuó, señalando la tumba. Fue su madre, una mujer viva, quien descargó la APA hace un mes, desesperada por hacer algo, lo que fuera, por su hija muerta. Puso la dirección del panteón, pidió medicina como si eso pudiera aliviar algún dolor en el más allá. La orden quedó flotando en el sistema digital, atrapada entre dos mundos, hasta que alguien la aceptó. Tú. Me incorporé lentamente, sin quitarle la vista de encima. ¿Entonces no es real? Todo esto es. Él me interrumpió con un gesto. Es tan real como tu miedo. Los pedidos del dolor, del amor imposible, de la necesidad humana de hacer algo por los que ya no están, esos pedidos abren puertas que deberían permanecer cerradas. Y los que habitan en este lado, los olvidados, se aferran a cualquier conexión con el mundo de los vivos. La figura recogió la bolsa rasgada del suelo. El frasco de paracetamol rodó hasta mis pies. Ellos no pueden tomarlo, explicó. Pero la sola presencia de una ofrenda, de un acto de servicio dirigido hacia este lugar, les da un momento de existencia. Les permite ser vistos, escuchados. Es lo único que anhelan, no ser olvidados. Sus palabras tenían una tristeza profunda, como si él mismo compartiera ese destino. ¿Y usted? Pregunté con voz temblorosa. ¿Quién es usted? El hombre sonrió, una expresión melancólica. Fui el primer sepulturero de este panteón, hace 150 años. Me quedé aquí cuando morí, cuidando de estos desgraciados. Soy el guardián de los olvidados. Y tú, Javier, has cumplido tu parte, aunque no lo sabías. Has traído un momento de atención a este lugar. Pero ahora debes irte, antes de que ellos decidan que tu compañía vale más que tu partida. Como si sus palabras fueran una señal, las sombras comenzaron a acercarse nuevamente. Pero esta vez no hacia el pedido, sino hacia mí. El guardián levantó su mano. La salida no es por donde entraste. Sígueme. Comenzó a caminar entre las tumbas con pasos firmes, y sin pensarlo dos veces, lo seguí. Las figuras espectrales se apartaban a su paso, murmurando y lamentándose. Caminamos por lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. El paisaje del cementerio cambiaba constantemente, como si no siguiera las leyes de la geometría normal. Tumbas que había pasado aparecían de nuevo, pero en posiciones diferentes. Finalmente, el guardián se detuvo frente a una puerta lateral del panteón que no había visto antes. Estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba la luz gris del amanecer. Tu moto te espera del otro lado, dijo.
Y un consejo: cuando veas pedidos a lugares imposibles, direcciones que no cuadran, nombres que te hacen sentir incómodo, recházalos. No todos los clientes están donde crees, y no todos los caminos tienen retorno. Asentí, incapaz de articular palabra. Crucé el umbral corriendo, sin mirar atrás. Emergí en una calle diferente, a varias cuadras del lugar donde había dejado mi moto. Pero allí estaba la Furia, estacionada junto a un farol, con el motor aún tibio como si recién la hubiera apagado. La app en mi teléfono, milagrosamente recargada al 57%, mostraba un mensaje: entrega completada. Calificación: 5 estrellas. Comentario del cliente: gracias por traer luz a la oscuridad. Jamás había completado esa entrega. Jamás dejé el medicamento en ningún lugar específico. Pero el sistema decía lo contrario. Desde esa noche, he seguido trabajando como repartidor. Es lo único que sé hacer, lo que me da de comer. Pero ahora rechazo ciertos pedidos. Cuando veo direcciones cerca de cementerios, hospitales abandonados o lugares con nombres que no aparecen en el mapa, simplemente los ignoro. Mis compañeros me dicen que soy supersticioso, que estoy perdiendo dinero fácil. Pero ellos no han escuchado las voces entre las tumbas. Ellos no saben que hay clientes que nunca deberías atender. La madre de Elena Rojas nunca supo que su pedido llegó a destino. Borró la app una semana después, avergonzada de su desesperación. Pero yo sé que, por un breve momento, su amor atravesó el velo entre mundos. Y aunque el precio de ser el mensajero fue casi perder mi cordura, también me enseñó algo: los muertos no nos persiguen por maldad. Nos llaman porque temen ser olvidados. Y esa, hermanos repartidores, es la verdad más terrorífica de todas, que un día, todos seremos voces susurrando en la oscuridad, esperando que alguien, quien sea, recuerde nuestro nombre,